Imaginemos un tenso escenario de guerra, donde la incertidumbre se cierne sobre un reino a punto de sufrir una masacre inminente. Las fuerzas enemigas, numerosas e implacables, avanzan con intención de destrucción, y la desesperanza comienza a apoderarse de ellas. Sin embargo, en el momento más oscuro, sucede algo extraordinario. Un ángel celestial, enviado por Dios, aparece en el campo de batalla. Lo que sigue es una escena épica de poder divino, donde este ángel derrota a nada menos que 185,000 soldados, frustrando los planes de destrucción y asegurando la supervivencia del reino. En este video veremos todos los detalles de esta guerra, así que prepárate, haz clic en el botón me gusta, suscríbete al canal y sigue la historia. En el contexto turbulento de los reinos antiguos, surge una figura notable en el reinado de Judá. El rey Ezequías, hijo de Acaz, asumió el trono a la edad de 25 años, alrededor del año 715 a.C., después de la muerte de su padre. Sin embargo, más que una simple sucesión dinástica, Ezequías destacó por su profundo compromiso con el Dios de Israel. Desde los primeros días de su reinado demostró una devoción inquebrantable al Señor. Su primera acción importante fue una vigorosa campaña para purificar el templo de Jerusalén. Consciente de la importancia de este lugar sagrado, Ezequías se dedicó a eliminar cualquier rastro de idolatría presente en el templo, destruyendo altares dedicados a dioses paganos y quitando los ídolos que habían desviado el corazón del pueblo. Pero Ezequías no se limitó a destruir los elementos idólatras, también promovió el verdadero culto al Señor, estableciendo prácticas y rituales que reforzaron la fe en el Dios de Israel, restaurando la pureza espiritual del templo. Su lucha contra la idolatría no fue solo un gesto formal, sino un reflejo sincero de su corazón. Su celo por Dios era evidente, pues no dudó en enfrentar las prácticas que habían desviado a la nación de su propósito divino. Su liderazgo no solo dio forma a la adoración en el templo, sino que también inspiró la renovación espiritual entre el pueblo de Judá. Una historia curiosa involucra una serpiente de bronce levantada por Moisés durante el Éxodo, como está registrado en el libro de Números. La serpiente estaba asociada con la curación divina, ya que aquellos mordidos por serpientes venenosas podían mirarla y sanar. Sin embargo, con el tiempo, esta serpiente se convirtió en un objeto de culto, conocido como Nehushtan. En lugar de ser un símbolo de confianza en el poder de Dios para sanar, se convirtió en un ídolo, violando los principios fundamentales de la adoración al único Dios. Cuando Ezequías comenzó sus reformas religiosas en Judá, tomó la valiente decisión de destruir la serpiente de bronce. Esta acción no solo rompió con las prácticas idólatras, sino que también reflejó su confianza inquebrantable en la providencia divina. Al limpiar el templo y abolir la idolatría, Ezequías no solo restauró la adoración verdadera, sino que también preparó el camino para la intervención divina en su vida y en la nación. El Señor respondió a este acto de fe con bendiciones, mostrándose como un Dios que honra a quienes lo buscan con todo su corazón. Así, la historia de Ezequías no es solo un capítulo en la narrativa de Judá, sino un testimonio duradero de cómo el compromiso sincero con Dios puede generar transformación e intervención divina. Dios tiene el poder de transformar no solo la vida de un rey, sino también de una nación entera. El legado de fidelidad que dejó Ezequías nos recuerda la importancia de colocar a Dios en el centro de nuestras vidas y nuestras sociedades. Pero lo peor estaba aún por llegar. Durante una época de agitación política y amenazas constantes, la imponente sombra de Sennacherib, rey de Asiria, se cernía sobre las fronteras de Judá. Era una época en la que las naciones se definían por su fuerza militar, y Sennacherib lideraba Asiria, una de las potencias más temidas del mundo en ese momento. El ejército asirio, conocido por su crueldad y eficiencia, representaba una amenaza inminente para los reinos vecinos. En su búsqueda de expansión, Sennacherib avanzó sin piedad por las ciudades de Judá, dejando destrucción a su paso. Sin embargo, su atención se centró en la perla de la región, Jerusalén. Ezequías, el rey temeroso de Dios, se encontró acorralado por la amenaza asiria. Buscando una solución pacífica,
intentó persuadir a Sennacherib para que desistiera de invadir Jerusalén. En un gesto desesperado, ofreció un importante tributo, movilizando los tesoros del templo y del palacio de Jerusalén. El tributo fue colosal, 10,5 toneladas de plata y 1,50 kilos de oro. Esta ofrenda no solo reflejaba una gran riqueza material, sino también la profundidad del deseo de preservar la ciudad sagrada. Ezequías, en su búsqueda de la paz, estaba dispuesto a sacrificar tesoros invaluables para proteger a su pueblo y su capital. Sin embargo, la respuesta de Sennacherib reveló la arrogancia típica de los conquistadores de la época. Despreciando la oferta, el rey asirio desafió abiertamente tanto a Ezequías como al Dios de Israel. Sus palabras desafiantes resonaron, afirmando que así como los dioses de las naciones conquistadas no habían podido detenerlo, también el Dios de Israel sería impotente ante su ataque. Esta afrenta no solo aumentó las tensiones, sino que también solidificó la necesidad de la intervención divina. Ante el rechazo de sus intentos de paz, Ezequías recurrió a la única fuente que podía garantizar la liberación: la oración y la confianza en el Señor. En medio de la inminente amenaza de Asiria, Ezequías enfrentó un período de gran incertidumbre y duda. El relato bíblico describe su reacción inicial de angustia ante el ultimátum de Sennacherib. Se rasgó la ropa y se cubrió con un cilicio, símbolos tradicionales de luto y desesperación en la cultura judía de la época. El corazón de Ezequías estaba en profunda desesperación, pero su fe permaneció firme. Mientras las sombras de la invasión se cernían sobre Jerusalén, Ezequías decidió no dejarse llevar por el pánico, sino elevar su clamor al Dios de Israel. En lugar de sucumbir completamente al miedo y la incertidumbre, Ezequías tomó medidas concretas. Fue al templo del Señor a adorar, buscando la presencia divina en medio de la adversidad. Esta actitud refleja la comprensión de Ezequías de que incluso frente a una amenaza tan formidable, su principal confianza y refugio debía encontrarse en el Señor. Además, Ezequías no dudó en buscar la guía divina a través del profeta Isaías. Envió una delegación al profeta, vestidos de cilicio en señal de humildad y súplica. Fue en este escenario de angustia que el profeta Isaías, elegido como portavoz de Dios, transmitió un mensaje divino a Ezequías. Isaías, instruido por el Señor, trajo palabras de consuelo y la promesa de liberación. El mensaje del profeta fue como un bálsamo para el corazón angustiado de Ezequías. No tengas miedo de las palabras que has oído, con las cuales los siervos del rey de Asiria han blasfemado contra mí. Haré que regrese por el mismo camino que vino. Isaías, hablando en nombre de Dios, ofreció garantías divinas de protección. El Dios de Israel no permanecería indiferente ante las súplicas de su fiel siervo. La promesa era clara: la ciudad no sería entregada en manos del rey de Siria. El Dios a quien Ezequías se había dirigido en oración estaba a punto de manifestar su poder en respuesta a la confianza depositada en él. Isaías profetizó que Sennacherib regresaría a su tierra y sería derrotado por la espada en su país natal. Este mensaje profético no solo calmó el corazón de Ezequías, sino que también fortaleció su fe. Incluso ante la inmensidad de la amenaza, el rey decidió confiar en la palabra del Señor, proclamada a través de Isaías. Esta confianza no se basaba únicamente en la estrategia militar, sino que era una entrega total al Dios que controla todos los destinos. Al día siguiente, los muros de Jerusalén estaban bajo la creciente sombra del ejército asirio, dirigido por Sennacherib. Sin embargo, mientras la ciudad se preparaba para enfrentar su mayor prueba, un capítulo celestial estaba a punto de desarrollarse. En la oscuridad de la noche, mientras el silencio solo era interrumpido por los murmullos distantes del campamento asirio, una intervención divina estaba en marcha. El Señor envió a su ángel, una figura celestial envuelta en luz y poder, para enfrentar al ejército que amenazaba a su pueblo elegido. El ángel, enviado del Todopoderoso, se cernía sobre el campamento asirio como un centinela divino. En una sola noche, este ser celestial derrotó a 185,000 soldados asirios. El campo de batalla celestial estaba más allá de la comprensión humana, y la victoria no llegó mediante estrategias militares, sino mediante el poder sobrenatural del ángel
enviado por Dios. Este milagro no se limitó a la derrota militar. Fue una manifestación tangible del cuidado y protección divinos. La promesa hecha por medio del profeta Isaías se estaba cumpliendo. El Dios de Israel no solo escuchó las oraciones de Ezequías, sino que actuó con un poder sin igual para liberar a su pueblo de la amenaza asiria. Mientras los habitantes de Jerusalén caminaban por los campos que una vez habían estado ocupados por el campamento enemigo, se encontraron con una visión aterradora. Donde una vez estuvieron las tiendas del ejército asirio, ahora yacían 185.000 cuerpos sin vida. Esta fue una demostración gráfica del poder divino actuando durante la noche. El silencio que envolvió el campamento derrotado fue roto por murmullos de asombro y gratitud. Cada cadáver fue testigo de la intervención sobrenatural que transformó la inminente pesadilla en un milagro innegable. La fe del pueblo, que había soportado una noche de aprensión, floreció a la luz de la mañana, ahora iluminada por la victoria divina. Los ciudadanos de Judá no solo contemplaron las huellas del milagro, sino que sintieron en lo profundo de sus corazones la victoria sobre los asirios. No fue conquistada por estrategias militares ni por la fuerza humana, sino que fue una manifestación visible del favor divino. Aquella mañana se convirtió en un testimonio vivo de la fidelidad del Dios de Israel. El destino de Sennacherib tomó un giro sorprendente. El líder del ejército asirio logró escapar, pero a pesar de la magnitud del milagro, su final no fue tan grandioso como había imaginado. Después de sus fallidos intentos de conquistar Jerusalén y de sus burlas al Dios de Israel, regresó a Nínive. Sin embargo, mientras estaba en el templo, Sennacherib fue asesinado por sus propios hijos, Adramelech y Seresar. Aunque los detalles de este acontecimiento no están del todo claros en la narración histórica, la Biblia relata que durante un acto de culto, Adramelech y Seresar atacaron a Sennacherib con una espada, quitándole la vida. Este impactante acontecimiento demuestra que la arrogancia y la incredulidad pueden conducir a un final trágico. Ante Dios nadie queda impune. La justicia divina se apoderó inesperadamente de Sennacherib, destacando que ningún rey, por poderoso que sea, puede escapar del control soberano de Dios sobre la vida y la muerte. Este trágico resultado revela que burlarse del Señor tiene graves consecuencias y que la soberanía divina no puede ser desafiada sin enfrentar repercusiones. Después de la victoria sobre Sennacherib y la retirada de las fuerzas asirias, Ezequías enfrentó una grave enfermedad. La Biblia relata esta situación en el segundo libro de los Reyes, capítulo 20. Ezequías enfermó tanto que el profeta Isaías, hijo de Amoz, fue a verlo y le anunció que no se recuperaría y que debía prepararse para la muerte. Ante esta noticia, Ezequías se dirigió nuevamente al Señor en oración. Le recordó a Dios su devoción, integridad y servicio fiel, y entre lágrimas le suplicó que se acordara de él y reconsiderara su situación. En respuesta a la oración sincera de Ezequías, Dios envió a Isaías de regreso para informarle que había escuchado su súplica. Dios decidió sanar a Ezequías y añadió una señal como garantía. Isaías ordenó que se aplicara una pasta de higos a la herida del rey como señal milagrosa. La enfermedad de Ezequías fue curada y recuperó su salud. Además, como expresión de su misericordia, Dios prometió a Ezequías 15 años más de vida. Esta ampliación de tiempo fue una respuesta directa a la ferviente oración y devoción de Ezequías al Señor. Esta historia no solo resalta el poder sanador de Dios, sino también su disposición a escuchar y responder las oraciones de sus fieles siervos.